ingeniera Jennifer. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Acá está bien. Bueno, muy buenos días a todos. Como lo mencionó el profesor, mi nombre es Jennifer Caterina Carrillo Gómez. Yo soy docente del programa de Ingeniería Química de la Universidad de Pamplona, ubicada en el departamento del Norte de Santander. El título de mi presentación tiene detección electroquímica de trazas de plomo en aguas residuales mineras en Norte de Santander. Este proyecto de investigación que les voy a sustentar hace parte de un proyecto de una estudiante de semillero de investigación. Siguiente, por favor. Bueno, pues acá tengo el contenido de mi presentación, una introducción, objetivos, metodología, unos resultados preliminares y unas conclusiones. Bueno, como nosotros sabemos, la actividad minera pues genera diferentes efluentes que tienen diferentes tipos de contaminantes, entre ellos están los metales pesados. Esos metales pesados, si no se les hace un tratamiento adecuado y si se vierten directamente en las fuentes hídricas, pues pueden generar riesgos a la salud y a los ecosistemas que están aledaños. Dentro de los contaminantes como que predomina está el plomo, que es un metal muy tóxico debido pues a su persistencia, bioacumulación y a los efectos que genera pues en la salud, sobre todo en la parte de fallos renales y neurológicos. En la parte de allá podemos ver nuestro departamento. Este departamento, como les mencionaba, está muy cerca a otro departamento que se llama Santander, que tiene capital Bucaramanga. En norte de Santander predomina mucho la minería, pero de carbón, ¿sí? Entonces, la idea de este proyecto es como aportar o como generar una nueva metodología para hacer esa detección de esos contaminantes, pero de una manera menos costosa y más rápida. Siguiente, por favor. Vale, nosotros sabemos que para hacer la detección de los metales pesados en aguas o en diferentes medios acuosos, necesitamos de técnicas convencionales que son técnicas analíticas. En este caso, pues tenemos la espectroscopía de absorción atómica. Pues esta técnica, a pesar de que es una técnica eficiente, es bastante, bueno, pues da muy buenos resultados, nos pueden cuantificar cuál es la concentración de estos metales. Pues esta técnica tiende a ser muy costosa. No todas las universidades contamos pues con este instrumento para poder hacer esos análisis. Es una técnica que es muy robusta, necesita de personal calificado, laboratorios y adicionalmente pues se necesita también hacer preparaciones de las muestras. A raíz de estas limitaciones, nosotros lo que hacemos es como plantear una alternativa para poder detectar estos tipos de metales. En este caso, pues solamente nos centramos en el plomo, pues para verificar si lo que nosotros estábamos pensando en ese entonces, pues podíamos obtener buenos resultados. Para ello, los métodos alternativos utilizamos una tecnología que se llama lengua electrónica. Esta lengua electrónica pues es un dispositivo sensorial que lo que hace es imitar el sentido del gusto, ¿sí? Entonces está compuesto por una serie de sensores. En este caso pues utilizamos sensores serigrafiados, los cuales están compuestos de diferentes electrodos, electrodo de trabajo, de referencia, y pues cada uno pues tiene como una función específica. Siguiente, por favor. Dentro de los objetivos de la investigación, pues tenemos inicialmente implementar la lengua electrónica. Cabe resaltar que nosotros no desarrollamos este tipo de dispositivo.
Este lo compramos, es un dispositivo comercial y lo que queríamos en ese entonces era ver si podíamos detectar el plomo, pero adicional también cuantificar las diferentes concentraciones. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de los objetivos específicos, primero lo que planteamos fue caracterizar esas muestras de agua, luego cuantificar la concentración del plomo y al final pues queríamos pues implementar nuestro dispositivo y utilizar diferentes métodos de algoritmos de reconocimiento de patrones para analizar esos datos que se generaban de este instrumento y al final pues validar el modelo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al marco teórico, pues está enfocado en metales pesados, la lengua electrónica y el análisis de componentes principales. En cuanto a los metales pesados, pues sabemos que estos son componentes que tienen alta densidad, toxicidad, pues, y que en concentraciones elevadas pues, pueden crear efectos negativos, no solo en la salud, sino en el ambiente. Tenemos la lengua electrónica, pues que es un dispositivo electroquímico. Este dispositivo emula el sistema del gusto y lo que se busca es clasificar y cuantificar estas sustancias en soluciones líquidas. Ya les comenté que estas lenguas electrónicas, lo principal son los tipos de sensores. Estos sensores son serigrafiados y para que se llame lengua electrónica, pues bueno, no solo es el sensor, sino también necesita de una etapa de análisis de datos. Estos análisis de datos se hacen mediante técnicas de reconocimiento de patrones y técnicas de machine learning. En la parte de allá presentamos el análisis de componentes principales. Estos análisis lo que me permite es ver cómo se distribuyen los grupos, ¿sí? Cuando yo hablo de grupos es de pronto esa agua que no está contaminada y esa agua que está contaminada por el metal y ver si se está haciendo una discriminación adecuada. Y adicionalmente pues aplicar los métodos de machine learning para evaluar la clasificación de la discriminación. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a marco legal, pues acá en Colombia tenemos una norma que es la resolución 631 que está enfocado a las actividades de extracción minera. En esta norma pues nosotros podemos encontrar los valores permisibles tanto en metales pesados como en los demás contaminantes. Siguiente, por favor. Acá pues tenemos enfocado en la parte de los metales, tenemos los límites permisibles de arsénico, cadmio, zinc, cromo, plata y plomo. Bueno, en cuanto a la metodología enfocada a la parte de la lengua electrónica, nosotros inicialmente lo que hicimos fue hacer como una caracterización del agua. Esta agua se tomó en un municipio del norte de Santander que se llama Toledo, donde hay una fuerte incidencia de minería. Se tomó la muestra y se caracterizó, se hicieron diferentes análisis físico-químicos. Adicionalmente nos interesaba verificar si esa agua con la que nosotros íbamos a trabajar tenía presencia de metales pesados y en qué concentración lo podíamos tener, con el objetivo de que nuestros dispositivos electrónicos son dispositivos que inicialmente hay que hacerles como una etapa de entrenamiento, o sea, darles a conocer cuáles son las muestras contaminadas y cuáles son estas muestras libres de contaminantes. Con el primer análisis pues pudimos demostrar de que esta agua tenía presencia de metales pesados, no en concentraciones tan altas como no lo imaginábamos, pero pues sí había la presencia. Entonces, en la parte de arriba está lo que nosotros utilizamos como una lengua electrónica. Tenemos un multipotencióstato. Este multipotencióstato nosotros podemos conectar hasta 8 sensores en diferentes canales para hacer la adquisición de las medidas. Lo que hacemos es seleccionar una técnica electroquímica. En este caso, pues trabajamos con la voltametría cíclica, ¿sí?
con esta voltametría cíclica, lo que hicimos fue hacer 10 escaneos, o sea, lo que hacíamos era tomar 10 mediciones con cada una de las muestras. Al final, en la parte de abajo, pues obteníamos esa señal voltamétrica, como se ve pues ahí en la gráfica, pues dependiendo si la muestra tenía o no la presencia de plomo, pues el comportamiento de la señal va a ser diferente, ¿sí? Y al final lo que buscamos es hacer la normalización de esos datos y obtener ese análisis de componentes principales. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los resultados, esta fue la caracterización inicial que se le hizo al agua. Como podemos ver, pues tenemos valores de conductividad, turbidez, color, nitritos, sulfatos, fosfatos, también se analizaron el DQO y el DBO. Esto que nosotros denotamos como punto 1 y punto 2 fue como los puntos en donde nosotros hicimos la recolección de la muestra. Una fue interna en la minería, en el punto minero, y otra a la salida, para ver pues cómo estaba esa agua. Siguiente, por favor. Bueno, este fue como el primer análisis que se le hizo al agua. Necesitábamos verificar como la presencia de esos contaminantes, de esos metales pesados, y ver la concentración en la cual pues estaban. Tenemos el plomo. El plomo, en las dos muestras que proporcionamos, pues la concentración estaba entre menor a 0.5. En el punto 1 era 0.4 y en el punto 2 exactamente era 0.5, y según la normatividad que les mostré anteriormente, el límite permisible de plomo es 0.2 partes por millón. Siguiente, por favor. Bueno, ya teniendo como límite de concentración que llegábamos hasta los 0.5 partes por millón, entonces la siguiente etapa de la investigación fue hacer el entrenamiento del dispositivo. Entonces, ¿cómo hacemos ese entrenamiento? Preparamos soluciones en el laboratorio, ¿sí? Estas soluciones las controlamos, o sea, preparamos concentraciones inicialmente de 0.5 a 100 partes por millón. Y luego pues hicimos otro ensayo tomando concentraciones más pequeñas, que fue de 0 a 1. Pues la idea de esta parte del entrenamiento era pues bueno, primero pues saber si se discriminaban o no las muestras, y adicionalmente pues ver como cuál era el límite de detección máximo que tenían nuestros dispositivos. Siguiente, por favor. Bueno, al final pues hicimos toda la parte del censado. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos una gráfica de la señal o el voltagrama generado para una concentración de 0.2 partes por millón, que es la de color azul, la de 0.5 partes por millón, que es la de color rojo, y la de 1 parte por millón, que es la de color verde. Si pueden observar, se ve una diferencia notable entre estas concentraciones. Siguiente, por favor. Vale. Una vez obtenemos los datos de esa voltametría cíclica, entonces lo que hacemos es una serie, o hacemos un pretratamiento y un tratamiento a esa señal generada. Inicialmente pues lo que se hace es una etapa de filtrado con el objetivo pues de eliminar los ruidos generados por el sensor. Luego viene una etapa de extracción de características. En esta etapa de extracción de características lo que nosotros buscamos es como de todos esos datos adquiridos, como extraer la información más importante de mis datos. Entonces allí, pues en lo que nos ha ido mejor en el grupo de investigación es extrayendo el valor máximo, el valor mínimo, el valor inicial y el valor final de la respuesta que se obtiene de los diferentes sensores. Y luego pues calculamos los deltas entre ellos. Luego pues hacemos un método de normalización pues para poner como todos los datos en una misma escala. Para este estudio se utilizó el centrado en la media.
Adicionalmente, pues para poder aplicar los métodos de Machine Learning, utilizamos validación cruzada, que consiste pues en los mismos datos que nosotros obtuvimos, un porcentaje de ellos usarlos para el entrenamiento y el otro porcentaje para la validación de nuestro modelo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces esto pues fue uno de los resultados que se obtuvieron. Esto fue con la primera parte, cuando preparamos soluciones desde 0.5 partes por millón a 100 partes por millón. En la parte izquierda pues podemos obtener la gráfica de análisis de componentes principales y podemos ver la clara discriminación entre las diferentes concentraciones, obteniendo una discriminación mayor del 99%. Adicionalmente, lo que hicimos, como les mencionaba, fue utilizar métodos de Machine Learning. Probamos diferentes métodos. Está el Support Vector Machine, el KNN, el Random Forest, el Naive Bayes, el QDA, y calculamos las métricas de rendimiento. Estos métodos lo que hacen es que me permiten como evaluar la clasificación de esa discriminación que nosotros vemos en el análisis de componentes principales. Pues podemos observar de que lo que son métricas como exactitud, precisión, sensibilidad, especificidad, están por encima del 80%. O sea que pues estos son resultados alentadores y podemos decir con certeza de que nuestro dispositivo es capaz de detectar diferentes concentraciones de plomo. Siguiente, por favor. Luego lo que hicimos pues fue una matriz de confusión para las muestras sintéticas. Entonces, vemos que, por ejemplo, para el caso de las un parte por millón, de las 10 muestras que nosotros analizamos, solo una de ellas se clasificó mal. De igual forma, tenemos para la concentración de 50 partes por millón y para la de 100 partes por millón. De las 10, una se clasificó en otra concentración que no se debía. Siguiente, por favor. Bueno, esta fue como la segunda parte. Como ya vimos que se detectaba el plomo en esas concentraciones de 0.5 a 100 partes por millón, lo que decidimos fue, bueno, entonces vamos a bajar el rango de concentración y ahora vamos a tomar desde 0 hasta el 1 parte por millón. Cuando yo hablo del 0, quiere decir que es un agua libre totalmente de contaminantes. Bueno, creamos el modelo y proyectamos el análisis de componentes principales. Luego, en paralelo, lo que hicimos fue tomar nuevas muestras en los puntos ya definidos, y esos puntos, bueno, y esas muestras, como ya teníamos este modelo creado, la proyectamos sobre ese análisis de componentes principales, y podemos ver, por ejemplo, en el caso de la muestra 1, que es el rosado clarito, y la muestra 2, que es el rosado oscuro, está como, por lo menos, la muestra 1, que está más hacia los 0,3 partes por millón, y la muestra 2 está más hacia la concentración de 0.5 partes por millón, ¿sí? Dentro de los análisis de absorción atómica nos indicaba de que la muestra 1 tenía una concentración de 0.4 partes por millón y la otra tenía 0.5 partes por millón. Estas técnicas no me cuantifican exactamente cuál es la concentración, pero sí me puede dar como más o menos un rango de donde podríamos encontrar estas muestras. De igual forma, gracias. De igual forma, aplicamos los diferentes métodos de Machine Learning, calculamos las métricas de rendimiento del modelo y pues utilizamos el que mayor porcentaje nos dio para poder hacer la matriz de confusión. Por favor, siguiente. Y acá pues ya tenemos proyectada nuestra matriz de confusión. Vemos que, por ejemplo, en el caso de la muestra 1, pues las muestras, los resultados fueron como muy repetitivos, ya que las 10 muestras se clasificaron pues adecuadamente. En el caso de la muestra 2, de las 10,
solo una se clasificó en una concentración, que es la concentración de los 0.5 partes por millón, y pues tiene sentido porque nos indica de que la concentración posiblemente que debe tener esa muestra está alrededor de los 0.5 partes por millón. Siguiente, por favor. Bueno, esta fue de hecho pues iba anterior. Esta fue pues como la distribución de las concentraciones de las soluciones de plomo que se prepararon en el laboratorio. Siguiente, por favor. Y pues como les mencionaba, esto es un proyecto que es de semillero de investigación, es de una estudiante de ingeniería química, actualmente pues está desarrollando su trabajo de grado en México. Pues con este proyecto pues ella ha tenido la oportunidad de participar en diferentes eventos como la Red Colsi, el Delfín, ya tuvo la oportunidad de publicar su primer artículo, y a manera de conclusiones pues podemos concluir de que esta técnica que nosotros planteamos se puede utilizar como esa técnica alternativa para hacer esa detección de metales. Nosotros probamos con plomo, pero pues la idea es seguir trabajando en otros metales pues para ver si podemos obtener unos buenos resultados. Estas son algunas de las referencias. Ya, siguiente. Y muchas gracias.